está la bandera de México en GTA 6, lo que puede significar una conexión en estos mismos. Hace unos días vimos todas las filtraciones de GTA 6, específicamente los archivos filtrados, entre una de las cuales aparece las banderas de Canadá y México, cosa que nos hace preguntarnos qué relación tendrá México y Canadá en GTA 6. Pues si hablamos de Miami o Vice City y la importancia de México, estas mismas tienen una parte muy en común, centradas en el consulado. Para quien no entienda, un consulado es un edificio o una representación de la administración pública de un país, es decir, les ofrece ayudas a establecer, renovar documentos oficiales, emitir partidas de nacimiento, de función y matrimonio. Y quedémonos con esta última, ya que nos podría representar parte de la importancia de este lugar, ya que puede que esté para sacar documentos normales o para probablemente llevarlo a otro nivel, como con la relación de Jason y Lucía, que su supone sería latina, por lo cual tendría mucho más sentido, sobre todo tomando en cuenta que este lugar podría ser para regularizar su respectiva situación, o también su respectivo matrimonio. Si llegado a un punto del videojuego, o se quisiera así, sé que parece una captura del gameplay o un lugar con casi nada de importancia, pero realmente este puede ser uno de los más importantes y mejores para la trama, principalmente si hablamos de algo que sería de lo más importante en el mismo desarrollo. Una de las cosas más importantes sería las drogas. Todos sabemos el impacto que tiene México en este tema, además del respectivo Miami, entre las mismas, por lo cual Rockstar, como las demás entregas, hacen siempre como sátira o burla a estas mismas ciudades y sobre todo a la comunidad estadounidense, por lo cual no me extrañaría para nada que finalmente se implementaran parte de los mismos. No digo que México como tal, o al país entero, pero quizás muchos más personajes latinos en la siguiente entrega, que obviamente representarán gran parte del negocio centrado del mismo, y obviamente además de Colombia, que es súper importante para la trama. Ya tendríamos una idea por qué sería importante México, o al consulado de México, pues en GTA 6. Ahora bien, ¿por qué sería importante Canadá? Y esto creo que es una de las cosas más importantes que nadie comprende, pero probablemente uno de los spoilers más grandes de la historia de GTA 6. El escape. Sí, aunque no lo crean, podríamos volver a Breaking Bad o a los easter eggs de esta serie. En la película de Jesse, inspirada en Breaking Bad, él es el único que logra escapar, pero no más ni menos a este mismo lugar, Canadá. Y adivinen que los creadores de Rockstar Games se basan muchísimo en estas series para desarrollar historias y películas como Scarface, que anteriormente hablamos de esta y como en Vice City marcó una inspiración, sino sobre todo una de las mayores partes y enfoques para el desarrollo de la misma. Por lo que no solo nos dice que este consulado o edificio gubernamental puede ser utilizado en el videojuego para casarte o algún tipo de matrimonio legal, para sacar beneficios o quizás hasta la nacionalidad, supondré, sino también quizás para falsificarlos y finalmente escapar a Canadá, que como bien entienden el juego se centraría en robos y atracos, por lo cual si las cosas salen súper mal o hasta bien, no dudo que los personajes y policías del videojuego los estén persiguiendo 24/7, sino es que también es súper obvio que tendrán que buscar maneras para pasar desapercibidos, ya sea cortándose el pelo, cambiándose de ropa, lugar de residencia o hasta simplemente nacionalidad y nombres, cosa que obviamente se puede realizar de estas maneras, y como te comenté, al igual que en Breaking Bad, escapando del país más cercano para pasar desapercibido si tienes problemas con Estados Unidos. Sí, por lo mismo sé que estas banderas o esta captura parece simplemente una teoría, y en parte lo es, pero también no es simplemente una foto más o un video más, porque para mí que me gusta indagar en esto es una de las cosas y filtraciones más importantes hasta la actualidad, y no hay ningún otro creador que te haya mencionado esto, por lo que te agradecería mucho si te suscribes.